el Papa del fin del mundo. ¿Profecía secreta o esperanza divina? ¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder, pero no sabes exactamente qué es? Como si una fuerza invisible estuviera empujando al mundo hacia un destino inevitable. Hoy quiero invitarte a detenerte por un momento y mirar con más atención lo que estamos viviendo. Este video no es uno más. No es solo una reflexión. Es una llamada de alerta, una invitación a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Y todo comienza con una figura que ha capturado la atención del mundo entero, el Papa Francisco. Algunos lo ven como un líder de esperanza, otros como una señal del fin. Pero todos coinciden en algo: no es un papa común. Su elección, su estilo, su mensaje y su nombre han provocado un eco profundo en la historia de la Iglesia. Y fue él mismo quien, al ser elegido, pronunció una frase que retumbó como un presagio. Mis hermanos cardenales fueron a buscarme casi al fin del mundo. ¿Sabía acaso el nuevo Papa que sus palabras serían interpretadas como una revelación profética? ¿O fue solo una frase espontánea y humilde desde lo más profundo de su corazón argentino? Lo cierto es que desde entonces muchas voces comenzaron a relacionar su pontificado con la antigua profecía de San Malaquías, un misterioso texto del siglo XII que menciona a un último Papa antes del juicio final. Hoy, en este espacio que tú y yo compartimos en fe, vamos a analizar esta historia, no desde el sensacionalismo ni el miedo, sino desde la verdad, la esperanza y la palabra de Dios. Porque si hay algo claro, es que el mundo necesita respuestas. Y tal vez la figura del Papa Francisco sea parte de esa respuesta. En este video exploraremos juntos los pilares de su mensaje a través de 4 libros fundamentales: Laudato Si, Fratelli Tutti, 7 papas y las profecías de Nostradamus. Cada uno de estos textos nos ofrece una mirada diferente, una llave que abre puertas ocultas del alma humana y de la historia. No estamos aquí para predecir fechas ni asustarte con teorías sin fundamento. Estamos aquí para despertar tu conciencia, tu espíritu y tu llamado como cristiano en medio de estos tiempos inciertos. El mundo necesita menos indiferencia y más luz, menos ruido y más verdad. Y tal vez, después de escuchar este mensaje completo, tú también te preguntes: ¿estamos viviendo el final de una era o el nacimiento de algo mucho más grande? La profecía de San Malaquías, el último Papa. Durante siglos, la historia de la Iglesia ha estado marcada por el misterio, por señales que parecen cruzar lo humano con lo divino, y por figuras que, en su tiempo, fueron vistas como faros de esperanza o señales del juicio. Una de esas historias que han generado más controversia y debate es la llamada profecía de San Malaquías. Su origen se remonta al siglo XII, cuando un arzobispo irlandés llamado Malaquías, canonizado años después como santo, afirmó haber tenido una visión sobrenatural durante una visita a Roma. En ella, según los relatos, se le reveló una lista detallada de los papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. No con nombres, sino con lemas crípticos en latín, que describían características, símbolos o situaciones asociadas a cada pontificado. Esta lista, que permaneció oculta por más de 4 siglos y fue publicada en el año 1595, menciona a 112 papas, desde Celestino II hasta el último. Ese último, según el texto, no tiene un número ni un nombre convencional, sino una frase cargada de un peso aterrador: In persecutione extrema SRE sedevit Petrus Romanus. En español: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Ese fin no es simbólico, es literal. El juicio, el cierre, el último capítulo, la ciudad de las 7 colinas, Roma, destruida, el rebaño, los fieles perseguidos, y el último pastor, Pedro el Romano, guiándolos en medio del caos. Cuando el Papa Francisco fue elegido en 2013, muchos comenzaron a ver conexiones inquietantes.
no solo por su número en la sucesión, que según algunos cálculos lo ubica como el Papa 112, sino también por su estilo sencillo, su mensaje de advertencia ecológica y social, y sobre todo por ese detalle que él mismo mencionó, venir del fin del mundo. Pero, ¿acaso Francisco es Pedro el Romano? Su nombre de bautismo es Jorge Mario, no es Pedro, y es argentino, no romano. Sin embargo, una interpretación más profunda sugiere que Pedro no es un nombre literal, sino simbólico. Representa al primer papa, al pescador de Galilea, al pastor original. Y que romano no se refiere a su nacionalidad, sino al hecho de que todo papa, por ser obispo de Roma, se convierte en romano por oficio. Así, algunos teólogos y estudiosos de profecías sostienen que Francisco podría encarnar esta figura final no por su sangre, sino por su papel y por el tiempo que le ha tocado vivir. Un tiempo de guerras, pandemias, división social, corrupción global y crisis espiritual. Sin embargo, aquí es donde debemos detenernos y mirar con ojos de fe, porque la Iglesia nunca ha reconocido oficialmente esta profecía como válida. De hecho, muchos creen que fue una falsificación posterior. Pero más allá de su autenticidad histórica, lo que realmente importa es lo que revela de nosotros como creyentes. Nuestra obsesión con el fin, con el castigo, con lo que vendrá. Cuando quizás lo que deberíamos preguntarnos no es cuándo será el fin del mundo, sino si estamos listos espiritualmente para él. El Papa Francisco, más que un signo del Apocalipsis, parece ser una voz que nos invita a despertar antes de que sea demasiado tarde. Y eso, querido hermano o hermana que me escuchas, es más urgente que cualquier profecía. Las profecías de Nostradamus, entre el mito y la mentira. Desde hace siglos, el nombre Nostradamus ha estado envuelto en un halo de misterio, temor y fascinación. Su figura es casi legendaria. Michel de Notre Dame, un médico y astrólogo francés del siglo XVI, escribió una serie de cuartetas poéticas oscuras y simbólicas que han sido interpretadas por generaciones como predicciones del futuro. Su obra más famosa, Le Prophétie, ha sido consultada en tiempos de guerra, pandemias y hasta elecciones. A lo largo de la historia, muchos han afirmado que Nostradamus predijo la Revolución Francesa, la llegada de Hitler, el atentado a las Torres Gemelas, la pandemia del COVID-19 e incluso el fin del mundo. Pero entre todo este océano de interpretaciones hay un tema que resurge constantemente, la idea del último papa. Algunos intérpretes modernos aseguran que Nostradamus habló, de manera encubierta, de un papa que reinaría en tiempos de caos mundial, persecución religiosa y colapso civilizatorio. Lo relacionan con el fuego, con la destrucción de Roma y con señales celestiales. Incluso lo vinculan con Pedro el Romano de la profecía de San Malaquías, construyendo así una narrativa de fin de los tiempos tan seductora como alarmante. Y en esa narrativa, el nombre de Francisco ha sido colocado una y otra vez. ¿Por qué? Porque su llegada coincidió con una etapa global de incertidumbre. Porque su mensaje ha sido disruptivo. Porque no encaja con el molde tradicional. Porque ha hablado de temas que muchos papas nunca mencionaron. Porque no ha temido criticar a la propia Iglesia. Y porque, como dijimos antes, él mismo se refirió a su procedencia con la enigmática frase «Vengo del fin del mundo». Para quienes buscan señales, esa frase fue suficiente. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa seria y responsable. Porque si bien las profecías antiguas pueden ser intrigantes, no todas son verdaderas, ni todas deben ser tomadas al pie de la letra. De hecho, el propio Nostradamus escribió en un lenguaje ambiguo y deliberadamente confuso. Sus cuartetas no tienen fechas exactas ni nombres claros, y su estilo poético permite múltiples interpretaciones. La mayoría de sus supuestas predicciones cumplidas fueron ajustadas retroactivamente, es decir, la gente interpretó sus versos después de que los eventos ocurrieron. Además, no podemos olvidar que la Biblia misma nos advierte contra poner nuestra fe en adivinaciones y profetas ambiguos. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios prohíbe expresamente buscar señales en los astros o consultar a adivinos.
Y en Mateo 24:36, Jesús fue tajante al decir: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Descartamos a Nostradamus como un fraude? ¿O como un hombre con una intuición espiritual auténtica? Quizás la respuesta no esté en él, sino en nosotros. Porque más allá de si acertó o no, lo verdaderamente importante es que no necesitamos una profecía para saber que el mundo necesita un cambio urgente. No hace falta que el cielo se parta en dos para darnos cuenta de que el egoísmo ha envenenado el alma de la humanidad. No se necesita un cometa para comprender que estamos al borde del colapso ambiental, espiritual y social. Conclusión, fin o renacer. Y así llegamos al final de este recorrido, pero quizá no es el final que muchos esperaban. Tal vez tú comenzaste a ver este video con la inquietud de encontrar una respuesta concreta. ¿Es el Papa Francisco el último? ¿Se acerca el fin del mundo? ¿Estamos viviendo el cumplimiento de profecías olvidadas que ahora parecen tomar forma entre guerras, pandemias, desastres naturales y una humanidad que se desmorona poco a poco? La verdad es que esa respuesta no está escrita en ninguna cuarteta de Nostradamus, ni en un pergamino perdido, ni siquiera en el corazón de los hombres más sabios. Esa respuesta está en lo más profundo de tu alma. Porque el fin del mundo no es un momento que se marca en un calendario, sino una realidad que puede empezar en tu interior. Cuando decides apagar la voz de Dios y encender las voces del miedo, del odio, de la indiferencia. Muchos buscan señales en los cielos, cuando la mayor señal está aquí en la tierra, en el hermano que sufre, en la madre que ora por su hijo enfermo, en el anciano que muere solo, en la niña que recoge agua sucia para sobrevivir, en el planeta que gime por el abuso humano. Si esas no son señales, ¿qué lo son? ¿Cuántas advertencias más necesitamos? Y ahí está Francisco. No con un trono de oro, sino con una cruz de madera. No con discursos de poder, sino con gestos de humildad. No con profecías terroríficas, sino con llamados a la conciencia, a la compasión, a la esperanza. ¿Será el último papa? No lo sabemos, pero sí podemos afirmar algo con certeza. Es un papa que está enfrentando una de las horas más oscuras del mundo moderno, con la luz del Evangelio en sus manos. Y eso, por sí solo, lo convierte en una figura profética, no por lo que anuncia del futuro, sino por lo que provoca en el presente. Francisco no vino a condenar. Vino a recordarnos que el juicio empieza por casa, que el apocalipsis no está en la destrucción del planeta, sino en la destrucción del alma, que el fin del mundo comienza cada vez que dejamos de amar. Cada vez que cerramos el corazón al necesitado, cada vez que nos volvemos expertos en religiosidad pero analfabetas del amor. Pero también el renacer del mundo puede comenzar contigo, con tu decisión de cambiar, de pedir perdón, de acercarte a Dios, de reconciliarte con tu historia, de convertirte en puente y no en muro. Porque si el mundo está terminando en muchos sentidos, también puede estar naciendo uno nuevo. Y ese mundo no se construye desde el Vaticano, ni desde las Naciones Unidas, ni desde los grandes templos, sino desde el lugar más sagrado que existe, tu corazón. Tal vez no podemos evitar lo que viene, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo, con miedo, o con fe, con indiferencia, o con compromiso, con resignación, o con esperanza. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si encendió una llama que estaba a punto de apagarse, te invito a que no lo dejes ahí. Suscríbete a Mundo de Fe, activa la campanita y acompáñanos cada día con nuestras oraciones de la mañana, reflexiones y oraciones de la noche. Aquí no solo compartimos contenido, compartimos fe, comunidad y propósito. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿Estamos en el fin o en un nuevo comienzo? Comparte este video con alguien que necesite volver a creer, porque la fe no se guarda, se multiplica. Y recuerda siempre, mientras